Jesús oramos. Amén. Bien, antes de arrancar, quiero que los chicos van a pasar allí un videito, por favor que salga con el audio, ya está todo listo. Pásenlo, por favor. Hola hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hola iglesia, ¿cómo les va? Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola hermanos, ¿cómo andan? Qué bueno poder estar con ustedes a través de este videito. Hola Iglesia, ¿cómo están? Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo andan? Los extrañamos mucho. Queremos comer. Hola Iglesia, ¿cómo están? Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones, gracias. Damos al Señor por poder estar en este momento junto a ustedes. Aleluya a nuestro Dios, hoy cantamos, aleluya, cantamos, aleluya, vivo estás, cantamos, aleluya, por la eternidad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Bien, antes de comenzar con la lección de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la clase pasada. Hace 3 domingos que venimos viendo... Compartir un nuevo capítulo del libro de los Hechos. Y antes de comenzar, yo te voy a invitar a nuestro corazón para poder recibir esta palabra, ¿sí? Bueno, vamos a orar. También se unen a este tiempo. Estamos desarrollando una serie en la cual he titulado Me toca compartir la palabra en el día de hoy y quiero invitarlos a que me puedan acompañar a lugar tan querido para poder compartir con ustedes esta palabra. A la tarde y damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes. Fue un poco sorpresiva la directiva, ¿no? El decreto donde cerraban las iglesias, ¿no? Bien. ¿Qué tiempo? Pandemia 2020. ¿Cuántos lo vivieron difícil? Difícil no
no haberse podido congregar, difícil tener que estar en casa y en que tuvimos que adaptarnos y empezar a hacer iglesia quizás de otra forma, pero no fue fácil. No fue fácil estar desde casa. Nosotros en casa llegaba el domingo a las 7 y ese tiempo sabíamos que era el tiempo de la reunión. Y saben que yo ya había visto la prédica no sé cuántas veces, porque muchas las prediqué yo, otras las predicaban los hermanos. La alabanza también, porque tenía como que editarla. Guille me mandaba los audios y yo editaba en casa toda la otra parte visual. Así que también la alabanza la había escuchado miles de veces porque tenía que ir haciendo también los subtítulos de cada alabanza. Y bueno, y todo un trabajo que había que hacer para mantener a la iglesia alimentada, despierta, unida. Y aún así era difícil porque yo sabía que muchos no estaban acompañando. A veces yo veía las vistas o los que estaban conectados y no me daban los números. Sabía que había muchos que no estaban participando. Y aún así seguíamos. Un año que bueno, nos afectó tan fuerte en todo sentido, pero haber venido aquí a la iglesia muchas veces y verla vacía, no tener el contacto de casa, de los hermanos, de la familia, de la fe, eso era muy fuerte y doloroso a la vez. Cuando preparaba este video me quebraba, porque en ese momento anhelaba estar con ustedes, anhelaba esto, anhelaba estar con mis hermanos, con un abrazo. Ustedes saben que yo soy muy abrazador. No sé cómo me has puesto vos, Guille, el pastor, ¿qué? Cariñoso. Pero necesitaba eso y yo creo que muchos lo necesitábamos. Y el día que empezamos de a poquito a volver, fue una gran alegría. Y estar aquí hoy, como es el título de esta campaña, es una revancha, es una oportunidad otra vez. Quizás, como voy a decir después, a valorar lo que antes no valorábamos, a tomar un nuevo compromiso. Y si bien la pandemia fue el 2020, parte del 2021, y ya estamos terminando 2022, pareciera que fue hace mucho, pero la pandemia igual dejó sus estragos. Y durante el tiempo de la campaña vamos a estar viendo que hay que restaurar muchas cosas, que hay que volver a muchas cosas que necesitamos como iglesia. Por eso la prédica del día de hoy se llama La revancha de volver, del regreso a la casa de Dios. ¿Saben por qué? Porque estadísticamente un gran porcentaje de las iglesias, de los hermanos, de los miembros de las iglesias, no volvieron a la iglesia, no volvieron a congregarse. Y ustedes me dirán, pero pastor, ya pasó hace rato, ¿sí? Y una de las cosas que dejó la pandemia fue eso, que muchos prefirieron quedarse en casa a mirar desde casa. Y no es que diga, bueno, está bien a veces, de vez en cuando, pero no es lo mismo. Yo sé que a veces por razones de fuerza mayor uno tiene que hacerlo, pero no es lo mismo. Sin embargo, mucha gente lo tomó como algo, una opción para incorporarlo a su vida cristiana o hábitos cristianos. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros,
Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida del Señor. Imagínate que el Señor venga un domingo a las 7, a las 8 de la tarde. ¿Dónde te va a encontrar? Capaz que te diga, chivo, ¿no tendrías que estar en la iglesia? ¿No tendrías que estar con la familia adorando? El autor de Hebreos exhorta de manera imperiosa el no dejar de congregarse. Y dice, como es la costumbre de algunos. Porque ese es el peligro. No es que alguna vez por razón de fuerza mayor tenga que faltar, porque a todos nos puede pasar. El tema es que ese faltar y dejar de congregarte se transforme en un hábito, en una costumbre. Y cuando se te transforma en una costumbre, comienzan a pasar algunas cosas a nivel espiritual. Comienza a suceder una debacle espiritual. ¿Por qué? Porque empieza la desconexión y empieza el enfriamiento. Cuando te dejas de congregar, de a poquito te empezás a desconectar. Y de a poquito comenzás a enfriarte. Entonces, cuando menos te lo imaginas, estás lejos del Señor y lejos de la familia. Por eso es importante no dejar de congregarnos. Hay quienes piensan que pueden prescindir espiritualmente de la iglesia. Pero el que piensa así, hermanos, no está entendiendo qué significa ser iglesia. Hay quienes piensan que dicen, bueno, total, me quedo en casa, la miro desde casa, o veo una prédica de alguien. No, porque una cosa es ver una prédica de, no sé, Panchito González. Y otra es que te conectes a un cuerpo, a una familia. De eso se trata una reunión. Se trata de estar conectados a una familia. Porque si fuera por eso, tenemos un montón de ofertas y quizás predicadores mucho mejor que los que podemos estar aquí arriba. Hay un montón de ofertas y capaz que de grupos de alabanza mucho mejores que los nuestros, aunque dudo de eso. Pero, hermanos, no se trata de eso. Sin embargo, aún a eso ha llegado a la iglesia esta cuestión del mundo de todo express, ¿no? Todo pedido ya. A la iglesia no vamos más, que venga la iglesia a casa. Entonces pedido ya y YouTube. Y el pastor que más me guste, como hable. Y no se trata de eso. Porque la iglesia es familia, es cuerpo. Mire lo que dice Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y vuelvo a reiterar, a veces hay cuestiones de fuerza mayor por las que no viniste, pero estás conectado a la iglesia. Estás conectado al cuerpo, a la familia. Y cuando estás conectado, te va a llegar aunque te hayas tenido que quedar por fuerza mayor en tu casa. Y te va a llegar porque fíjense lo que dice así, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y saben que una forma más literal de entender este pasaje es agregarle allí, porque cuando Dios está en un lugar no está pasivo, está activo. Entonces allí tendría que traducirse o ampliar el concepto, decir, yo estoy allí poderoso. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo poderoso. Dios no está pasivo. Cuando nos reunimos, pasan cosas, ¿o no? Pasan cosas. Si lo buscamos a Él y nos enfocamos en Él, porque nos reunimos en su nombre, no nos reunimos en nombre de Nueva Vida, ni del pastor Ricky, ni de nadie. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, dice Él su promesa, yo estoy allí, poderoso. Y podemos esperar que Él haga algo en medio nuestro.
Que Él toque tu vida, tu corazón, te quebrante, te sane, te libere, lo que sea. Dios está poderoso donde 2 o 3 estén reunidos. 2 o 3 o más, ¿no? Podemos hacer varios grupitos de 2 o 3 acá. Y Dios está obrando. Y va a seguir obrando. Por lo tanto, debemos valorar, hermanos, no solo la reunión, el momento de congregarnos el domingo, sino la casa de Dios. Debemos valorar la casa de Dios, que no son, como decimos, estas paredes. La casa de Dios somos nosotros, la familia de Dios. La palabra dice en 1 de Juan 3:1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Allí se demuestra el amor de Dios. El amor del Padre en que te llama hijo, en que te dice hijo, hija. Ahora, si somos hijos, somos parte de una familia, porque Dios no tiene un solo hijo o 2 o 3, tiene muchos, y nos ha permitido poder habitar en familia. Y quiero tocar hoy algunos principios que seguramente los vamos a ver esta semana en los devocionales. Traté de no leer los devocionales para no compartir lo mismo, pero quiero tocar aquella parábola que es la del hijo pródigo, pero no enfocándonos en el hijo y culpando al hijo, sino lo que pasó, la casa, el corazón del padre. Todos creo que conocemos esta parábola, ¿no? 2 hijos, un padre, el hijo menor le dice: papá, dame mi parte de la herencia, me quiero ir. Se va, dice, a un lugar lejos, como para que nadie sepa lo que hace, como para que el ojo de papá no lo alcance. Se gasta toda la fortuna, viene a esa tierra un hambre muy grande, termina, o sea, se le termina toda la fortuna que tenía, y él queda dándole de comer a los chanchos, a los cerdos, y en ese lugar dice que tenía tanta hambre que anhelaba aún comer la comida de los cerdos y nadie le daba. Miren de dónde cayó, ¿no? De haber sido el hijo, posición de hijo, a llegar a tener que darle de comer a los cerdos y con hambre de comer la comida de los cerdos. Pero ahí es donde él recapacita y dice: en la casa de mi papá hasta los jornaleros, dice, tienen un plato de comida, así que yo voy a volver, papá. Pequé contra el cielo, contra vos, haceme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es un jornalero? Es la persona que trabaja por el día, se gana el jornal. A eso estaba dispuesto este hijo arrepentido al volver a su casa y decir: papá, yo quiero trabajar en tus fincas, en tus campos por el día, pagame por el día, no me trates como tu hijo, tratame como un jornalero, porque es lo que me merezco. Y volvió a la casa del padre. Yo siempre me lo imagino el tipo caminando por los caminos yendo a su casa, a la casa de su papá, y diciendo de memoria el versito, ¿no? Papá, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser tratado como tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el versito, ¿no? Como hacíamos cuando éramos chicos, para que no se nos olviden las cosas. Y cuando llega allá a lo lejos, su papá lo ve y sale corriendo. Y va y lo abraza. Y ahí él se pone a decir el versito: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero fíjense que se corta ahí la oración. Es como que el papá le dice: cállate la boca, ¿no? Y se lo lleva. Y comienza a hacer una fiesta. Trabaja en él. Y conocemos esa historia preciosa. Y yo quiero de allí sacar estos principios que nos muestra la palabra, que el Señor nos revela. Primer principio que quiero que veamos es la cobertura, ¿sí? Puede poner allí, tal. En la casa del Padre, en primer lugar, hay cobertura.
¿Qué es la cobertura? Es ese lugar, lo que te da seguridad, un lugar donde vos te podés ir a refugiar y saber que bajo ese techo hay beneficios, bendiciones, hay también, derechos, hay también obligaciones, hay cuestiones, pero es un lugar de donde nosotros debemos estar. La cobertura, generalmente muchos confunden a la cobertura de la casa con límites y prohibiciones. Por eso el hijo se fue, porque no quería límites y prohibiciones. O sea, él entendía eso de su casa, que no podía hacer lo que él quería. Pero la cobertura es todo lo contrario, es protección, es seguridad, es libertad. De eso se trata una cobertura. Cuando nos vamos de la casa de Dios, nos vamos de la iglesia y nos salimos de la cobertura de papá y de la casa donde Él nos puso, hermanos, comenzamos a perder estas cosas. Comenzamos a perder la protección, comenzamos a perder la seguridad, comenzamos a perder la libertad, la verdadera libertad. Es en la casa de Dios donde vamos a tener estas cosas. Pero cuando nos vamos de su cobertura, las vamos perdiendo. El hijo tuvo esta confusión. Él creía que yéndose de la casa iba a vivir una verdadera libertad. Quería hacer las cosas no como el papá le decía, sino como él quería hacerlas, a su antojo. No quería cumplir con las reglas establecidas, porque toda casa tiene reglas, ¿o no? ¿O no les ponemos a nuestros hijos límites y reglas? ¿Verdad? Pero ¿por qué las hacemos? Porque tiene que haberlas por amor. La palabra dice que el padre que no disciplina a sus hijos lo aborrece, porque es necesario disciplinar, es necesario poner reglas. Y de eso se trata la libertad, de cumplir reglas, no de no hacer nada. Con los chicos charlábamos el otro día acerca de qué era una verdadera libertad. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos un partido de fútbol, lo que somos futboleros, el jugador puede agarrar la pelota, salir corriendo y meterla con la mano al arco, ¿así? No puede. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo reglas. Y porque no cumple reglas es sancionado y lo echan del partido. Ahora, mientras él respete las líneas que demarcan el lugar de la cancha, las líneas que demarcan las áreas, y cumpla con las reglas establecidas para el juego, él puede hacer lo que quiera. Es libre. Libertad siempre tiene que ver con cumplir con reglas. Si no, se transforma en libertinaje. Y el Señor a nosotros nos da un marco de reglas a cumplir. Y también el Espíritu, la palabra dice que el Señor ha puesto por medio de su Espíritu su ley en nuestra mente y corazón. Entonces, yo sé cuando Dios me marcó la cancha y hasta dónde puedo ir. Y es necesario, y eso se vive en la casa de Dios, en la familia. Ahora, cuando me quiero ir y me salgo de la cobertura del Señor porque no quiero esas reglas, comienzo a perder la protección, comienzo a perder la seguridad, comienzo a perder la libertad. O me van a decir que darle de comer a los chanchos es libertad. No es libertad. Está más esclavo todavía. Más esclavo que lo que él creía que estaba en la casa de su papá. Hermanos, cobertura es lo que hay cuando estamos unidos a la familia. El padre no fue a darle cobertura a su hijo cuando estaba allá en tierras extrañas y lejanas. No fue hasta allá. La cobertura del papá estaba en la casa. Hay gente que dice,
No, yo no importa, yo me voy al mundo, hago esto, no importa si no voy a la iglesia, Dios está conmigo. Mentira. Dios no está con vos si vos no estás donde tenés que estar, en la casa de Dios. Si no estás en la casa de papá bajo su cobertura, Dios no está con vos. A menos que Él te haya enviado a una misión especial y bajo su protección te guía como un misionero que lo mande a Musulmania, ¿no? Y tenga que allí ser un testigo, un obrero, un soldado. Pero mientras no sea algo así súper especial, vos tenés que congregarte. Vos tenés que estar conectado a la casa. Y estar conectado a la casa no significa venir solamente los domingos. Estar conectado a la casa es estar conectado a la familia en todo lo que aquí se puede hacer y entre los hermanos. No es solamente la reunión del domingo, son todas las actividades que como iglesia Dios prepara banquete para todos otros días también. Los miércoles, martes que tenemos la escuela bíblica, reunión de jóvenes, los niños, las actividades que podemos salir yendo al oeste y cuánta otra cosa, pero también no solamente actividades, sino encuentros entre nosotros. Invita a comer a tu hermano a la casa, o que te inviten a vos, o a hacer algo, pero que estemos conectados como familia, porque somos familia. Y de eso se trata la cobertura. Cuando perdemos todo eso, es porque nos hemos salido de la cobertura de la casa de Dios. Otra cosa que la casa provee es comida. ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Por dónde le entró el apuro al muchacho? por el lado de la paz, del estómago. Solo en la casa de Dios está la comida que necesitamos. ¿Sabes? El mundo te va a ofrecer comida. Te va a ofrecer. Pero en la casa de papá es donde hay la comida que necesitas. Hay quienes piensan que pueden comer alimento en otros lados. Por eso, como le decía recién, veo una prédica por internet, todo eso. Y no está mal. Todos creo que vemos a otros ministerios, a otros pastores, una prédica. No está mal. El tema es que creas que eso es suficiente. Porque eso no te conecta a una familia. Te conecta con alguna enseñanza de Dios. Te conecta con algún principio. Pero no te conecta con la casa, con la familia. Y por eso necesitamos la familia. Necesitas estar conectado con una casa. Y si vos estás aquí hoy es porque Dios te ha traído a esta casa. A esta casa que se llama Nueva Vida, donde hay tan preciosos hermanos. Aquí el Señor sirve una comida cada domingo, cada miércoles y cada oportunidad que puede, una comida especial para nosotros. O sea, no está mal predicar para otros, o sea, no está mal escuchar a otros predicadores, ¿sí? Nos nutrimos, pero ese pastor, ese predicador, no sabe nada de tu vida. Y lo que el Señor prepara aquí para cada domingo es para esta familia, es para esta mesa. Y es lo que vos vas a necesitar. Por eso no te lo pierdas. No te lo pierdas. Dios tiene una mesa cada domingo. Y cuando la comemos juntos, a mí me encantan los almuerzos familiares. Pero, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un almuerzo familiar? ¿O que te digan, che, ahí te dejé la viandita en la heladera porque llegaste tarde o porque no estuviste en el almuerzo? No. A mí no es solamente el alimento. A mí es el entorno, el ambiente de un almuerzo familiar. Y en la iglesia es así.
no es solamente la prédica, porque si fuera por la prédica me quedo en casa y la veo en casa o la veo en algún otro momento durante la semana. Pero eso es como que te dejaron la viandita en la heladera. La viste, está listo, esto es lo que dijo el pastor, ya está. Pero ¿y el almuerzo familiar? ¿Y el almuerzo de estar todos juntos acá? ¿De comer juntos? Eso no lo cambia otra cosa. Es un ambiente distinto. Por eso son muchas más las cosas las que a veces pensamos. No es solo el pastor predicando, o Andrés, o Gabino, o Elena, o Emi, o quien venga aquí. No es Guille dirigiendo la alabanza, o Belu y los hermanos tocando. Es todo lo que pasa acá. Es todo el ambiente, es la mesa familiar que nos comemos juntos. De eso se trata. Por eso hoy quiero animarte a que no te lo pierdas. Que cada domingo puedas estar acá con hambre, deseoso, que llegues, te sientes, te pongas el babero y vamos, sírvanme. Y quiero comer con mi hermano que está acá al lado. Y si nos enchastramos junto con los fideos con tuco, que nos enchastremos. Porque se trata de eso, de ser familia. El mundo nos puede ofrecer alimento. Pero ¿saben qué? Es alimento que tiene un costo muy alto. Pero no un costo económico, sino un costo espiritual. Y no va a pasar mucho tiempo cuando termines comiendo la comida de los cerdos. Porque no hay como estar en casa. Otra cosa que hay en la casa de Dios es dignificación. Dignificación. Porque el hijo volvió arrepentido y dijo: papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el papá dijo: después charlamos, vamos a celebrar. Que te cambien el vestido, que te pongan anillo, que te pongan calzado, que te bañen. Lo dignificó. Lo dignificó porque él venía diciendo: papá, trátame como a un jornalero. Y su papá le dijo: vos no sos un jornalero. No me importa lo que hayas hecho. No importa que te hayas gastado tu parte de la herencia. Vos no sos un jornalero. Nunca, nunca, jamás te voy a tratar como un jornalero. Vos sos mi hijo. Y el Padre te dignifica. Y cuando vos volvés a la casa, el Padre te dice: vos sos mi hijo. No te traje acá. No has vuelto a esta casa para que seas un jornalero y para que te trate como un jornalero. No tenés que ser un mendigo de nada porque vos sos mi hijo, mi hija. Dios te dignifica. La dignificación de papá es que reafirma tu identidad de hijo, de hija. Ahora, si a esto lo comparamos con el hijo mayor, ¿vieron cómo se presentó el hijo mayor? Porque siempre vemos que se queja por que el papá recibió al hijo menor y le hizo una fiesta. Pero el hijo mayor también necesitaba ser dignificado y que se le reafirme quién era él. Porque él dijo: yo siempre he estado acá, te cumplo, te sirvo, voy al campo, trabajo, me esfuerzo y no me has dado nunca un cabrito, ni siquiera para celebrar con mis amigos. Y el papá le dijo: pero si vos sos mi hijo, todo es tuyo, cuando vos querías agarrar, agarrabas. ¿Por qué estabas esperando que yo te pague por lo que es tuyo por ser mi hijo? Y a veces nosotros obramos de esa manera.
Eso sería para otra prédica, ¿no? Pero a veces tenemos el síndrome del hijo mayor. No entendemos que somos hijos, rechazamos a los que vuelven. Dios dignifica y Dios dice, vos sos hijo. Y si sos hijo, tenés el permiso de abrir la heladera y tomar lo que quieras. ¿O no hacemos eso con nuestros hijos? O nuestros hijos andan pidiendo permiso para abrir la heladera. Alguno hay que decirle, va a aflojar un poco, ¿no? Pero a nuestros hijos nosotros no les decimos, papá, permiso, voy a abrir la heladera y sacame, quiero comer algo. No, hijo, es tu casa. Es tu casa. Sacá lo que quieras. Y Dios te dice eso, hermano, hermana. Comenzá a vivir como hijo, con los derechos de hijo. Sacá de la heladera de Dios lo que quieras. No tenés que andarle rogándole, Señor, porque yo te sirvo y todos los domingos estoy ahí, te sirvo y después pidiéndole como el hermano mayor y después quejándote, ¿no? Nunca me diste nada, yo te sirvo todo el tiempo, nunca me diste. Y Dios te dice, pero si todo es tuyo, yo soy tu papá. Cuando vos querías tomar, tomá. Y nos quejamos nosotros. Pensamos que porque servimos somos merecedores de algo de parte de Dios. Cuando en realidad, antes de que sirvamos, ya somos dueños de todo. ¿O no? ¿Sos hijo o no sos hijo? ¿Qué sos? ¿Hijo o jornalero? ¿Hija o jornalera? O sea, quítate la mentalidad de jornalero. Porque Dios te dice hijo, hija. Otra cosa que hay en la casa de papá, restauración. Restauración. Aunque hayas perdido todo, aunque te hayas gastado todo, aunque vuelvas a la casa con ropas harapientas, sin anillo porque lo tuviste que vender para comer, sin calzado porque ya no tenías plata para comprarte calzado, y habiendo tenido que alimentar chanchos, Dios restaura tu identidad y te da lo que como hijo tenés que tener. Como hijo, lo primero que dijo, pónganle ropa. Pero no cualquier ropa, ropa de hijo. Pónganle anillo en su dedo porque él es hijo. Y calzado en sus pies, pero no cualquier calzado, calzado de hijo. Dios te restaura. No importa cuán lejos hayas estado, Dios te restaura y te devuelve todo lo que el mundo te pudo haber quitado. Todo lo que pudiste haber perdido, aún a sabiendas. Pero Dios en el arrepentimiento siempre va a restaurarte. Siempre te va a devolver y te va a posicionar como hijo otra vez. Y se los digo yo porque también lo viví. Y creo que muchos aquí lo hemos vivido y somos un testimonio andante de que cuando volvimos a la casa de papá, Él nos restauró. Cuando yo me alejé del Señor, tenía 18 años, y yo había recibido ese año, a principio de año, un llamado de parte del Señor que era el llamado pastoral. Durante ese año, el diablo trabajó y me alejó y yo pensé que había perdido. Yo pensé que ya Dios, listo, no hay más nada. Volví al Señor, Él me perdonó, me restauró. Yo no entendía todavía esto de que era hijo. Y yo pensé por mucho tiempo que Dios para mí tenía un plan B, que ya no iba a ser pastor, que ya no iba a servir en lo que Él me había llamado. Hasta que un día el Señor con amor terminó de sanarme
restaurarme y me dijo: Ricky, no hay plan B. Sigue habiendo plan A. Y por eso estoy acá. Y valoro esto. Porque yo pensé que lo había perdido. Papá te restaura. Papá te dignifica. Papá te da todo lo que como hijo tenés que tener. No crea que le debes algo a Dios. Como hijo Dios te da todo. Última cosa que hay en la casa de papá: celebración. ¿Saben que en esa celebración no se celebró que el hijo malgastó parte de la fortuna del padre? Se celebró el regreso, punto. Cuando vos volvés a la casa de papá, Dios no te saca en cara, a ver, te saca ahí todo el listado de las cosas malas que hiciste y te pone en penitencia hasta que cumplas con todo un castigo por cada una de esas cosas que hiciste. No. Papá celebra, punto. Celebra el regreso. El corazón del padre estaba feliz. Y cuando el corazón del padre está feliz, hay fiesta. ¿Cuántos quieren tener fiesta en casa siempre? Entonces el corazón del padre tiene que estar feliz. A mí me encanta la fiesta en casa. Celebrarle, saltar y todo eso, porque sé que el corazón del padre está feliz. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas hecho, el padre siempre celebra el regreso. Y mata el becerro más gordo. Ese que tenía reservado para una ocasión especial. Bueno, ese maten ese. El hijo mayor no entendió esto porque dijo: el becerro más gordo, o sea, ¿cómo matar al becerro más gordo? Si lo estamos ocupando para otros, vos se lo querés dar a este desgraciado. Pero esa mentalidad de hijo mayor la tenemos que erradicar y celebrar siempre los regresos. ¿Sí? Amén. Entonces en casa de papá hay cobertura, hay comida, hay dignificación, hay restauración, hay celebración. ¿Qué mejor casa? ¿Qué mejor lugar para estar? Es la casa de Dios. Y saben, el mundo te puede poner alguna casa parecida, pero ninguna va a ser como esta. Ninguna va a ser como la casa de Dios. La casa de Dios es única. La casa de Dios tiene todo esto que la hace única. Como somos hijos, entonces Él nos hace habitar en familia. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vos no perteneces a una religión, no perteneces a una asociación religiosa, no perteneces a un club, a un grupo. Vos sos parte de una familia. Decirle al que está al lado: vos sos mi familia. Vos sos mi familia. Y como somos familia, somos hermanos. Por eso, de allí surge el ser hermanos, porque somos familia. Me encanta ver a los apóstoles hablarles en las cartas a la iglesia y no les dicen: ustedes cristianos, ustedes miembros de esa iglesia. Constantemente le dice: ustedes hermanos. Hermanos. A veces esa palabra
la usamos tanto que pareciera que ha perdido su peso. Pero somos hermanos. Nos une una sangre, nos une un vínculo espiritual que no lo tenemos con otras personas. A veces no lo tenemos ni con nuestra propia familia de sangre. Hermanos que hay en un vínculo espiritual que nos alegramos de conocernos, de estar juntos, de divertirnos juntos, de pasarla bien y de aprender y ser edificados en el Señor, porque somos hermanos. Y cuando somos familia, lo que le pasa a alguien nos duele, pero también nos alegramos con las victorias y celebramos las conquistas de los demás, porque somos familia y tenemos que serlo. Y si hay cuestiones entre nosotros, hay que solucionarlas porque somos familia. La familia de Dios, hermanos, no es perfecta. ¿Conocen alguna iglesia perfecta? ¿Alguna familia perfecta? Nueva Vida no es perfecta. Nueva Vida tiene pecados, tiene debilidades, tiene un montón de cosas por delante. No es perfecta, pero es familia. Y nos ayudamos y crecemos juntos. Pero podemos hacerlo cuando nos podemos conectar. Cuando estamos conectados a los demás. No podés recibir ayuda si no estás conectado. Cuando te conectas, entonces comienza a fluir lo que el cuerpo tiene. La familia de Dios está compuesta por personas que tienen sus luchas, que están en proceso de crecimiento, que transitan distintas etapas de la madurez espiritual y debemos valorarnos los unos a los otros aún con nuestras falencias. Tenés que valorar a todos, amarlos, aun cuando haya falencias, debilidades, cosas que querés que no estén y que van a estar. Debo valorar a la casa, ¿sí? Debo valorar, ahora hablo aquí, Nueva Vida, debo valorar a la casa no solamente por lo que recibo, sino también por lo que puedo dar. Debo valorar a la casa no solamente por lo que recibo, sino por lo que puedo dar. En este lugar, hermanos, todos podemos dar. Todos recibimos, pero todos podemos dar. Y no creas que dar es solamente pararse acá al frente, porque todos tenemos dones espirituales. Todos tenemos maneras y ministerios en dar y bendecir a los de la casa. Por un tiempo, seguramente vamos a estar en condición de recibir, porque somos quizás bebés espirituales, niños todavía, y que está bien, porque es un proceso de crecimiento. Pero no podemos ser niños y bebés toda la vida. Hay un momento en que uno ya está en condiciones de empezar a dar. Y damos con responsabilidad de lo que el Señor me da a mí, se lo comparto a mis hermanos, lo bendigo, lo edifico. Por eso valoramos la casa, porque es un lugar también donde puedo bendecir. Debo valorar a la casa entonces. En la Escritura hay un gran número de versículos en los que se lee la expresión los unos a los otros. No sé si se dieron cuenta de eso, pero en todas las cartas muchas veces se nos dice los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Yo quiero ahora hablar un poquito de estos versículos que son un poco la relación, la dinámica que tenemos entre nosotros mismos. Romanos 12:10, por ejemplo, dice: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente.
¿Qué tenemos que hacer según este versículo? Amarnos y honrarnos. El amor y la honra van juntos. Amar a nuestros hermanos. No solamente decir que los amo, sino amarlos de hecho también. Con acciones. Pero también honrar a mis hermanos, a los que Pablo decía, al que merece, al que honra, honra. Y honrar a los hermanos y decirle, gracias por ser mi hermano y gracias por cómo me bendijiste y gracias por eso. Te honro por el lugar donde Dios te ha puesto, te honro por esto, por aquello. Honrarnos mutuamente, si Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de la idolatría, pero no de la honra. Honra a tu hermano. Honrémonos mutuamente. Esposos honren a sus esposas, esposas honren a sus esposos, hijos honren a sus padres, pero padres también honren a sus hijos. Romanos 15:7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aceptarnos. ¿Y qué significa aceptarnos? Es que yo no te quiera cambiar. Es que te cambia Dios. Obviamente que tenemos que entrar en un proceso de maduración, de crecimiento, pero yo te tengo que aceptar como sos. Y no querer conformarte a mi forma de ver como tenés que ser. Porque muchas veces, y hemos sido quizás hasta mal enseñado, el cristiano tiene que ser de esta manera. Pum, y si no sos así, hasta lo rechazamos. Y la realidad es que Dios nos ha creado distintos. No luches más con querer que la persona sea como vos querés que sea. Aceptala, amala como es. Dice, así como Cristo los aceptó a ustedes. O sea, Cristo puso una regla como diciendo, van a entrar y lo voy a aceptar los que son así, según estos requisitos. No, nos aceptó a todos. Él no puso, tiene que ser 1,80 m, rubio, ojos celestes. Ahí ya perdimos varios, ¿no? Andrés sigue en pie. A ver si encontramos algo como para que quede afuera. No. Pero y encima si empieza a tratar con el carácter y con el corazón, y si tuviera que empezar a poner requisitos a ver quiénes son aceptados y quiénes no, no quedamos nadie. Pero Cristo te aceptó como sos. Y te aceptó, dice, para que Dios reciba la gloria. Porque ¿sabes cuándo Dios recibe la gloria? Cuando te transforma y cuando cada vez más te pareces al Hijo. Romanos 15:14 dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Otra tarea nuestra, enseñarnos unos a otros. Dios muchas veces te va a mostrar algo, te va a revelar algo, te va a enseñar, y eso mismo se lo puedes enseñar a otro. Nos edificamos juntos. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Y tenemos el gran ejemplo del maestro que lavó los pies de sus discípulos y dijo, ejemplo les he dado, sírvanse, lávense los pies entre ustedes. Servir a los demás. Pastor, no sé cómo hacerlo. Prepararle una comida y bendecirlo con una palabra y orar por su vida.
Yo siempre dije, bueno, Ángel fue esa casa donde fui honrado y ella con una comida servía al Señor para alimentar a un pastor. Ese era su servicio y sigue siendo. Y sé que el Señor le va a dar una corona por la cantidad de salsas que ha hecho. Servicio. No necesariamente tenemos que complicarnos la vida, hermanos, con el tema del servicio. A ver, ¿qué puedo hacer? Pensando que el servicio pasa por esta plataforma. Porque la iglesia es mucho más que esta plataforma. El servicio pasa por otros lugares. Efesios 4:2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Paciencia y tolerancia. Paciencia y tolerancia. Les voy a dar la clave. Fruto del Espíritu. Pero muchas veces tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos. Oye, que no cambia y ya le hablé y mirá cómo sigue. Y ser tolerantes, ¿no? Cuando el otro viene y capaz que en su inmadurez te ataca o te dice algo que no te gusta o te lastima. Y ser tolerantes y entender que hay procesos y que estamos en crecimiento y que a veces vos lo has hecho, uno mismo lo ha hecho y ha lastimado. Y entre todos tenemos que ser pacientes y tolerantes, porque a veces nuestra debilidad humana, carnal, nos hace cometer errores y lastimar gente. Seamos pacientes y tolerantes. Y el último, así que anímense unos a otros con estas palabras. Animarnos. ¿Con qué palabras? La cantamos hoy. Maranata. Recordarle a tu hermano. Animalo, sí, cuando estás desanimado. Pero ¿saben qué? Está muy bueno que lo animes diciéndole: che, ponete las pilas que el Señor viene. Dale, levántate, no estés llorando, el Señor viene. Creo que no hay mejor palabra de ánimo que decirle: pronto nos vamos a casa. Pronto nos vamos a casa de papá, todos juntos, y vamos a estar allí. Así que dale, levántate. No sigas en esa condición. Levántate. Queridos hermanos, indudablemente la pandemia nos hizo pensar, recapacitar, meditar y quizás a muchos como a mí valorar aún más la casa de Dios. Yo cada domingo, estoy seguro que muchos de ustedes también, pero cada domingo que veo la silla que le corresponde a un hermano, ¿no? Aunque no tenemos lugares asignados, pero veo las ausencias. Y cuando veo esa ausencia duele en el corazón, porque yo quiero ver a todos comiendo de la mesa que el Señor nos prepara. Y esa tiene que ser una tarea de cada uno de nosotros, de animarnos, pero también de venir, estar y participar de la mesa que Dios nos prepara cada domingo. Valoremos a los hermanos, valoremos el habitar en familia. Tuvimos la oportunidad de volver. Hubo momentos en la pandemia que uno sabía algún día va a pasar esto, pero no sabías nada. Había una incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y pudimos volver y celebrar y estar juntos. Quizás antes de la pandemia el compromiso iba y venía. Quizás había hasta indiferencia, ¿no? En algunas cosas. Pero volver
reunirnos, congregarnos, después de eso tiene que haber servido para valorar la casa de Dios. Y yo estoy contento porque volvimos y porque en este año y medio Dios ha hecho grandes cosas y sigue haciendo y va a seguir haciendo. Nos ha puesto cada domingo una mejor mesa y lo va a seguir haciendo. Amén. Den un aplauso al Señor. ¿Sí? Póngase de pie y vamos a orar. Señor amado, te damos muchas gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque vos sos el Dios que nos hace habitar en familia. Gracias, papá, por ese amor tan grande que nos tenés. Por tu corazón de Padre. Gracias porque nos llamás hijos. Señor, Señor amado, bendito eres. Bendito eres. Comenzá a orar y hablar con papá, dale gracias. Porque te llama hijo, hija. Porque no importa nada de lo demás, lo que hayas vivido fuera de la casa. Hoy estás con Él. Y a Él lo único que le importa es que estés con Él. Él te perdona, te restaura, te vuelve a dignificar, vuelve a sentarte en su mesa, a darte esa comida rica otra vez. Te pone bajo su cobertura otra vez. Dale gracias. Gracias, papá, gracias.